Si vas a dedicarte a la investigación, jamás en tu vida utilices categorías como racionalista o empirista para encasillar a autores como Descartes o Hume. Una de las formas más comunes de estudiar y abarcar la filosofía moderna es a través de algo llamado el paradigma epistemológico. Surge más que nada cuando la filosofía se profesionaliza y se construyen narrativas, por así decirlo, más generales de la filosofía. Sostiene que el gran eje de la filosofía, por lo menos en este momento, era el problema del conocimiento. Y que la filosofía europea toma, por así decirlo, conciencia de este problema, que es motivada más que nada por causa del escepticismo antiguo, durante el Renacimiento europeo. Los argumentos escépticos ponían en cuestión la posibilidad de alcanzar un conocimiento cierto y completamente indudable. La filosofía moderna se centra principalmente en justificar creencias y juicios, viendo, por así decirlo, el conocimiento como una actividad individual de la mente, centrándose en lo teórico y lo mental y dejando de lado lo práctico. Y acá entramos con el primer problema de este paradigma, ya que no todos los autores hablaban justamente del conocimiento, no todos se enfocaban en eso. Pero es increíblemente reduccionista agarrar y pensar que todos los autores se dedicaban solamente a eso. Asimismo, en este paradigma también surgen categorías como el racionalismo y el empirismo, y en eso nos vamos a centrar. Por ejemplo, el empirismo asociado principalmente con Locke, Berkeley o Hume, y el racionalismo por su parte vinculado con pensadores como Descartes o Spinoza. Y junto a estas categorías también se introducen la identificación geográfica, entre el racionalismo más hacia el continental y el empirismo a lo anglosajón. Y hay otra corriente también llamada criticismo, que se presenta como una síntesis dialéctica entre el empirismo y el racionalismo, que corrige algunas falencias de ambas corrientes. Entonces, en esta categorización se introduce el principal problema. Esta es una visión muy simplista y reduce totalmente la filosofía moderna solamente a 3 categorías. Y la filosofía moderna es mucho más compleja, tiene una gran cantidad de autores y más que nada autoras también que no son vistas dentro de este paradigma. Entonces, si se sigue hablando en estos términos, se proyecta, por así decirlo, en la división geográfica, justamente una visión racial entre filosofía anglosajona y filosofía continental. Y sobre todo, convirtió al racionalismo y al empirismo en un cliché historiográfico. Un cliché teniendo en cuenta que es una idea o expresión demasiado repetitiva, un estereotipo o un lugar común. Pero volvamos. Esta perspectiva esencializa el contenido de estas corrientes, presentando, por así decirlo, una definición normativa de cada una. Y a pesar de que racionalismo y empirismo no están mal, muchas veces son puestas, por así decirlo, como construcciones y categorías normativas y no como categorías analíticas. Es decir, que a veces, por así decirlo, deberían describir qué es lo que pensaban los autores, sin embargo, imponen la categoría en los autores. Por ejemplo, ni Descartes ni ninguno de esos se autopercibía como racionalista o empirista, es algo que vino después. Y ante estas categorías se lo ven como contrarios los racionalistas y los empiristas, aunque a veces, por así decirlo, concordaban con sus ideas. Por ejemplo, Descartes valora la experiencia y la observación más de lo que sostiene en el paradigma dicho. Entonces hubo influencias mutuas entre un grupo y otro, pero esta dicotomía no nos deja verla. Esta perspectiva desconoce las diferencias entre los distintos representantes de las corrientes, como si consideran de manera absoluta en el racionalismo total o el empirismo total, cuando en realidad dentro de los autores de la misma categoría hay varias diferencias. Es un relato completamente excluyente. Es principalmente eurocéntrico, no toda filosofía pasada por Europa, pero la filosofía moderna parece que sí. Desplaza, por así decirlo, problemas y desarrollos importantes como la ética, la filosofía política, la filosofía de la historia, la antropología, para centrarse en muy pocos temas. Y la mayoría de filosofías modernas son totalmente excluidas por darle papel a los que están integrados dentro de estas categorías. Sin embargo, se toma este paradigma principalmente por el sentido pedagógico. Es totalmente didáctico, es muy simplificado y muy sencillo de entender las ideas de los autores. Y sirve para dar secuencia histórica de la filosofía en ese momento. Y sirve también para dar una dialéctica en el sentido hegeliano. Tesis, antítesis, síntesis. Racionalismo, empirismo, criticismo. Así que, en términos, no está mal. Si vas a ser profesor, es muy importante usarlas. Sin embargo, si vas a dedicarte a la investigación, jamás las uses, ya que ni Descartes ni Hume se autoproclamaban como racionalistas o empiristas.